Llegamos a las 12 del mediodía, tiempo para las noticias aquí en Negocios Televisión, una jornada que sin lugar a dudas viene marcada y mucho por lo que ha sido la rueda de prensa que acaba de conceder el ministro de Exteriores ruso, el jefe de la diplomacia de Putin, que ha puesto sin lugar a dudas los puntos sobre los íes, sobre lo que es la visión de Rusia en torno al conflicto en Ucrania y también hablando sobre lo que es la próxima llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Sergei Lavrov acaba de señalar que Rusia está dispuesta a trabajar con el próximo gobierno en la Casa Blanca para mejorar las relaciones si Washington tiene intenciones serias de hacerlo, pero ha subrayado que todo depende de Washington y que el primer paso tiene que partir primeramente desde la Casa Blanca. El 20 de enero será cuando Donald Trump se siente en el despacho Oval y llega después de haber prometido poner fin a la guerra en Ucrania, pero eso sí, sin explicar cómo se podría lograr, más allá de lograr que Putin y Zelensky, que el presidente ucraniano, y el ruso acuerden poner fin a los combates. En ese escenario, lo que acaba de decir Sergei Lavrov precisamente es que si llegan nuevas señales por parte del nuevo equipo de Washington para restablecer el diálogo que el propio Washington interrumpió tras el inicio de la operación especial, como así llaman a la guerra en Ucrania, por supuesto, dice el Kremlin, Moscú responderá. Y lo dice además después de que el enviado de Trump para Ucrania, el general retirado Keith Kellogg, haya dicho en los últimos días que ambas partes deben estar listas para las conversaciones de paz y que Trump está en una posición perfecta para ejecutar un acuerdo. Pese a esos mensajes ofrecidos por parte de la campaña del equipo de Donald Trump, hoy, esta mañana, Sergei Lavrov se ha mostrado bastante escéptico en cuanto a lo que puede suponer la llegada de Trump. Dice que el nuevo presidente de Estados Unidos es también estadounidense y ha señalado que desde Moscú lo que tienen bien claro es que existe un acuerdo bipartidista en cuanto al carácter rusofóbico de Estados Unidos y ha reiterado que además Estados Unidos piensa aplacar a cualquiera que se preste a disputar su rivalidad. Vamos a escuchar a Sergei Lavrov. Refiere a las acciones de la administración de los Estados Unidos que están ahora formalizando su composición. El 20 de enero el presidente tomará oficialmente su cargo. Nosotros nunca hemos tenido ilusiones o esperanzas. No tiene sentido esperar que con otro presidente será mejor la situación. No vamos a hacer pronósticos. Vamos a esperar a que la política de la nueva administración se formulice completamente. Tenemos una comprensión completa de que hay un consenso bipartidario en los Estados Unidos con respecto a Rusia y es un consenso poco amistoso, rusofóbico. Sin depender de la afiliación de partido, la élite gobernante utilizará esta política para que Rusia, como su competidor, sea debilitada en todos los ámbitos. Ya lo he mencionado al principio de mi discurso, a cualquier rival de los Estados Unidos, Rusia, China, incluida Europa, los Estados Unidos los tratan de debilitar a toda costa. Ya hace mucho que han proclamado el principio de que ningún país en el mundo debe ser más fuerte que los Estados Unidos. Es obvio que la vida, por supuesto, es más estricta. En cuanto al horizonte de negociaciones o de ver un fin al conflicto en Ucrania, el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, ha dicho que Rusia no ve sentido a un cese del fuego débil para congelar la guerra. Dice que lo que quiere Moscú es un acuerdo legalmente vinculante para una paz duradera que garantice la seguridad tanto de Rusia como de sus vecinos. Subrayaba que una tregua no lleva a ningún sitio y que se necesitan acuerdos jurídicos definitivos que fijen todas las condiciones para garantizar la seguridad de la Federación Rusa y, por supuesto, los legítimos intereses de seguridad de sus vecinos. Añadía
que lo que quieren desde el Kremlin es que los documentos legales se redacten de tal manera que garanticen la imposibilidad de violar esos acuerdos, y de ahí que señalaba que lo importante, y no es que haya que hablar de condiciones previas, que lo importante es buscar una base sólida de acuerdo que además profundice en los orígenes del conflicto. Vamos a escuchar a Lavrov. Lo repito, no se trata de las condiciones previas, se trata de lo que es necesario para todos los participantes de este proceso del conflicto, lo que deben cumplir de acuerdo con las obligaciones, con sus compromisos, incluyendo la Carta de la ONU, los principios de la cual deben cumplirse plenamente. Con eso en cuenta, espero que todos entiendan que la suspensión temporal, el cese del fuego temporal, en un momento nos llevará una vez más al conflicto y no aceptamos eso. Nosotros insistimos en terminar por completo el conflicto sobre una base consolidada, sobre una base sólida a través de eliminar sus orígenes, los orígenes del conflicto. Estoy convencido que... Y precisamente al referirse a los esfuerzos por encontrar una solución y un fin al conflicto en Ucrania, Lavrov ha señalado y acusado a Francia de haber buscado vías de diálogo sin contar con Kiev, sin contar con el gobierno ucraniano. De hecho, en esa comparecencia de esta mañana, el jefe de la diplomacia rusa ha subrayado cómo los homólogos franceses se pusieron en contacto con el Kremlin en distintas ocasiones. Decía que lo han hecho a través de canales privados, proponiendo ayudar y facilitar el diálogo sobre la cuestión ucraniana, pero decía que curiosamente esa propuesta a menudo excluía a la propia Ucrania, y dice que es un gesto por parte de lo que ha visto en los representantes galos, que es un gesto que aparentemente contradice el principio que tantas veces repite Occidente, decía Sergei Lavrov, según el cual nada sobre Ucrania debe decidirse sin Ucrania, y denunciando por tanto cómo Francia estaría moviéndose al límite y fuera de lo que es esa argumentación que defiende Occidente. Y precisamente sobre lo que son los apoyos de Ucrania en Europa y en Occidente, Sergei Lavrov ha hecho un propio balance de lo que ha sucedido tras todo este tiempo de conflicto en Ucrania, y decía como el que hasta ahora ha sido el alto representante de la política exterior comunitaria, Josep Borrell, que desde el 1 de diciembre ha sido sustituido por Kaja Kallas. Lo que decía Borrell precisamente, y se hacía eco de sus palabras, es que justo tras dejar el puesto reconocía que con tantas sanciones y pese a todos esos paquetes que buscaban asfixiar económicamente a Rusia, no han conseguido aislar a Moscú. Vamos a escuchar a Lavrov. Foreign policy representative has recently stated after his stepping down that the West has not been able to isolate Russia. Now he's not bound by the official obligations, and the EU promised to protect Kyiv for as long as it took, but nothing is endless. And he also said that China has substituted Europe and G7 in a trade with Russia, but you know, that dawned on him not during the last week, but everybody was aware of that, had been aware of that even before. The Western sanctions are damaging and detrimental to the population of those countries that apply the sanctions. Y más asuntos. Esta mañana hemos conocido cómo los servicios de seguridad, los servicios de inteligencia de Rusia aseguran haber frustrado distintos actos terroristas que habrían sido planeados por las autoridades ucranianas contra altos cargos del Ministerio de Defensa y sus familias, lo que se ha saldado, según publica Reuters, con la detención de 4 ciudadanos rusos involucrados en la preparación de esos ataques terroristas que habría organizado Kiev, y que llega además después de que la semana pasada se conociera y asistiéramos a lo que era el asesinato del jefe
de lo que es la seguridad nuclear y química en Rusia. Es en ese contexto donde la FSB ha detenido, aseguran, una serie de atentados contra la vida de militares de alto rango del Ministerio de Defensa ruso que participan en la operación especial, como así lo llamamos, a la guerra en Ucrania, así como contra sus familias, que están siendo organizados, dice, por agentes de los servicios especiales ucranianos. Entre tanto, en las últimas horas hemos visto cómo el todavía jefe de la Casa Blanca, Joe Biden, sigue manteniéndose fiel a su promesa de ayudar a Ucrania, a Kiev, frente a las tropas rusas. Y en las últimas horas, el presidente de Estados Unidos ha ordenado al Departamento de Defensa que continúe con el aumento de entrega de armas a Ucrania, un mensaje que llegaba en paralelo a ese gran ataque que Rusia lanzaba esta Navidad contra el sistema energético de Ucrania, un ataque a gran escala que ha sido duramente condenado por las autoridades. El propósito de ese ataque, dice, de ese escandaloso ataque, decía Biden, era cortar el acceso del pueblo ucraniano a la calefacción y la electricidad durante el invierno y poner en peligro la seguridad de su red. Pero más allá de la administración Biden, el equipo de lo que va a ser la administración de Trump, la administración de Estados Unidos a partir del 20 de enero, está refiriéndose a todo lo que acontece en materia de geopolítica y en torno a la guerra en Ucrania. En las últimas horas, el enviado especial del presidente electo de Donald Trump para Rusia y Ucrania, el general retirado Kate Kellogg, ha expresado su profundo rechazo por lo que ha tildado como brutal ataque ruso contra Ucrania, contra su sistema energético, aunque sin señalar directamente a Moscú por la ofensiva. Según ha publicado en sus redes sociales, Kellogg, la Navidad debería ser un tiempo de paz, pero denunciaba cómo Ucrania sufría ese brutal ataque en ese día de Navidad. Dice que lanzar con misiles, ataques con misiles y aviones no tripulados a gran escala el día del nacimiento del señor es un error. Además, el designado por Trump para abordar la situación entre Rusia y Ucrania ha subrayado que la comunidad internacional sigue de cerca las acciones de ambos lados e incidía en que Estados Unidos está más decidido que nunca a llevar la paz a la región. Entre tanto, en las últimas horas, Rusia ha denunciado lo que considera que ha podido ser un posible ataque terrorista contra el buque Ursa Mayor en el Mediterráneo. Las autoridades de Moscú han denunciado que el buque carguero Ursa Mayor, que se hundía a principios de esta semana en el mar Mediterráneo y cuya tripulación tuvo que ser rescatada por salvamento marítimo y trasladado al puerto de Cartagena en España, dice que sufrió un ataque terrorista, presunto ataque terrorista. Así lo ha manifestado desde Oboron Logistic, la Corporación Estatal de Transporte y Logística, propiedad del Ministerio de Defensa de Rusia, según ha informado la agencia TASS. Oboron Logistic cree que el 23 de diciembre se llevó un ataque terrorista contra el barco. Se saldó el ataque con 2 víctimas mortales y, según los testimonios de los supervivientes, se registraron 3 explosiones consecutivas en el estribor de la popa, la parte derecha trasera de la embarcación, que provocó que el barco se escorara, probablemente por la entrada de agua. Y atentos también a lo que está pasando en Oriente Medio, con esa confirmación por parte de Israel de la muerte de un militar en los nuevos combates que se han llevado a cabo en el centro de la Franja de Gaza. El ejército israelí acaba de confirmar la muerte de un militar en nuevos combates en el centro de la Franja, en el marco de la ofensiva contra el enclave palestino que arrancaron tras los atentados sorpresivos del 7 de octubre de 2023 contra Hamas y otras facciones palestinas. Así ha especificado en un breve comunicado que el fallecido es el capitán Amit Levi, de 35 años y comandante del batallón de reconocimiento 6551, que aseguran caído en combate en el centro de la Franja de Gaza, sin que por ahora hayan trascendido más detalles sobre el suceso. Los asuntos, por supuesto, también noticia de última hora, lo que acaba de señalar
el ejército de Israel, que anuncia el fin de la operación antiterrorista lanzada en Tulkarem, en Cisjordania. El ejército israelí acaba de señalar el fin de esa operación lanzada el martes en la ciudad cisjordana de Tulkarem y cifra en 7 el número de sospechosos muertos durante la incursión en la que sus drones llevaron a cabo varios bombardeos en la localidad y en el campo de refugiados. Durante la operación, según el comunicado, drones de las fuerzas de defensa israelíes habrían atacado a varias células terroristas, matando a 2 terroristas en combate cuerpo a cuerpo, destruyendo decenas de artefactos explosivos colocados en las calles, y también habrían arrestado a numerosos sospechosos y confiscado armas. Además, ha recalcado que entre los terroristas muertos figura Qadsi Amin Ibrahim Akasha, al que han descrito como un alto cargo del grupo terrorista en Tulkarem. Junto a él habrían muerto los terroristas Yumas al-Nabrit e Imran Harum. Con todo esto hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos. Pensamos que la economía mundial no se encamina hacia una recesión inminente y vemos señales de que nos encontramos más ante una rotación que ante un desplome. Bajo esta coyuntura, estos son los 3 factores a monitorizar en este cuarto trimestre del 2024. En primer lugar, los datos de los últimos meses indican que la inflación por fin se ha controlado en su mayor parte y que los riesgos de esta inflación del año pasado se han aplacado. En segundo lugar, vemos que la dirección está clara. Nos encaminamos hacia un ciclo de nuevos estímulos monetarios y públicos que tratarán de amortiguar los posibles baches de la economía. En este entorno, pensamos que los valores de mediana capitalización de Estados Unidos y la deuda pública de los mercados emergentes son 2 de las áreas que registrarán un buen comportamiento. Y por último, creemos que nos encontramos en la fase media final del ciclo y que, pese a la gran incógnita que supone la complejidad de los riesgos geopolíticos, lo más probable es que nos dirijamos hacia un aterrizaje suave. En el corazón de Madrid, descubre Los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, carnes jugosas y postres caseros. Todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Los Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. ¡Te esperamos! ¿Sabes lo importante de tener la mejor información para la toma de decisiones? ¿Sabes? En esas reuniones privadas en las que se ve una información clave para poder luego tomar esa decisión. Es lo que queremos en el club al que te invitamos ya, en el club en el que Negocios Televisión lanza para que puedas tener toda la información, la mejor información y tomar las mejores decisiones. ¿Cómo crees que va a evolucionar el euro en un entorno en el que todo el mundo inversor piensa que camina hacia la paridad? ¿Cómo le va a afectar el fenómeno Trump? ¿Cómo le va a afectar al conjunto europeo? Inscríbete aquí abajo.
A toda la comunidad y amigos de Negocios TV quiero desearos unas muy felices fiestas en familia y también una muy buena entrada de año. Buen negocio. Feliz Navidad para todo el equipo y la audiencia de Negocios Televisión. Espero que disfruten de unos días de descanso en familia y que recuperen fuerzas para afrontar un nuevo año que se presenta tan inquietante como apasionante. Un fuerte abrazo y nos vemos en 2025. Se acerca la Navidad y es el momento de desearos a todos y a vuestros seres queridos unos días llenos de paz, llenos de alegría y con los mejores deseos. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad y feliz año a todos los seguidores y amigos de Negocios Televisión. Desde SEA queremos felicitar las Navidades y desear a todos los amigos de Negocios TV una feliz entrada de año. Confiamos que este 2025 esté lleno de oportunidades de inversión, felices fiestas y buen negocio. Os deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo, una buena entrada de este 2025 que va a ser tan intenso. Feliz Navidad, feliz año nuevo, buen negocio. Pues en este escenario continuamos repasando en este tiempo de noticias en Negocios Televisión y una jornada que sin lugar a dudas Oriente Medio sigue escribiendo grandes titulares en la jornada del día y sin lugar a dudas con lo que han sido los nuevos ataques israelíes en la franja de Gaza y en el que al menos se han contabilizado 10 muertos por la nueva oleada de bombardeos israelíes en la franja y una treintena además han resultado heridas en la nueva oleada de bombardeos en distintos puntos de la franja de Gaza. Según la noticia, la agencia de noticias Wafa, 5 personas han fallecido y otras 20 han resultado heridas también en un ataque aéreo sobre una vivienda en el barrio de Zeitún, en la ciudad de Gaza, y 10 ciudadanos habrían sufrido heridas distintas, de distinta consideración en otro ataque contra una zona residencial al noroeste de la localidad. En un incidente aparte, además, 5 periodistas del canal de televisión Al-Quds han fallecido, según las autoridades de Gaza, después de que Israel bombardeara su vehículo de transmisión frente al hospital Al-Auda en Nuseirat, en el centro de Gaza. Y en este escenario, sin lugar a dudas, clave también lo que han sido las declaraciones del primer ministro israelí de Benjamín Netanyahu, que después de haber agradecido en los últimos días el apoyo de los socios, de los amigos de Israel y de haber señalado su gobierno como llevan un año con 7 frentes abiertos en los que han acabado y minado las capacidades de todos los brazos armados de Irán, hablando desde Hamas, que lanzó los ataques sorpresivos del 7 de octubre del año pasado, hasta Hezbollah en el Líbano, o también, sin lugar a dudas, la caída, también señalando, del régimen de Al-Assad. Ahora la mirada se centra en los hutíes en Yemen. Lo que ha dicho Netanyahu en las últimas horas es que ahora los hutíes de Yemen, recordemos esa milicia también apoyada y armada por Irán, va a volver a entender y aprender lo que no ha querido aprender hasta ahora, pero que sin embargo los golpes que fueron dirigidos por parte de Israel a los enemigos del Estado judío ahora verán ellos mismos sufrir los mismos ataques. Asegura que Israel atacará con fuerza contra los hutíes, al igual que ha hecho con la milicia chií-libanesa o con Hamas, y que van a aprender lo que otros ya han aprendido. Dice que la lección se va a extender y se va a aprender en todo Oriente Medio, en un momento en el que además ha celebrado ese inicio de la Navidad y de la Hanukkah, en la que además de nuevo las declaraciones de advertencia llegaban después de haber asistido por 5ª vez en una semana al lanzamiento de un nuevo misil balístico de los hutíes contra Tel Aviv, cuya intercepción se escuchó incluso en Jerusalén.
Y sin lugar a dudas seguimos pendientes de todo lo que está pasando en Siria, donde varias ciudades del país, incluida la capital en Damasco, está siendo escenario de protestas masivas por parte de los ciudadanos que están indignados por el vandalismo contra un santuario alauita. Esos alauís que son la rama del Islam a la que pertenecía el derrocado presidente Bashar al-Assad y que ahora ha quedado en minoría tras la llegada al poder de los rebeldes y yihadistas. En concreto, se trata del santuario del jeque Abu Abdullah al-Hussein al-Yusaybi, ubicado en la provincia de Alepo y que ha sido quemado, según cuentan los testigos presenciales y otros grupos de observación. Señalan que se trata de un ataque contra todos los alauitas. Aunque las protestas han estallado en Homs, rápidamente se han extendido también a otras ciudades sirias como Latakia o Tartus, donde se refugian la mayoría de adeptos al depuesto al-Assad, o en otras localidades como Banias, también en la costa siria, o en el barrio de Metzeh, en el oeste de Damasco. Y en las últimas horas estábamos viendo como hace un momento Vladimir Putin, el presidente ruso, inauguraba la cumbre Euroasia, pero justo antes también le hemos visto presidir en las afueras de San Petersburgo la cumbre informal de la Comunidad de Estados Independientes de la CEI, esa cumbre que se ha visto ensombrecida por el accidente sufrido por el avión de Azerbaiyán Airlines en Kazajistán. Putin, que ha mostrado su pesar y su pésame por el accidente y en un contexto en el que ha subrayado cómo en medio de todas las amenazas externas deben avanzar en los logros económicos y en los puntos claves para la CEI. Vamos a escucharle. Все это имеет крайне важное значение в условиях сложной внешней конъюнктуры. Постоянно пополняется договорно-правовая база Содружества. В текущем году вступили в силу соглашения о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций, о пресечении легализации криминальных доходов и финансирования терроризма, договор об учреждении Международной организации по русскому языку, а также ряд других важных договоренностей о партнерстве в сфере электроэнергетики, экологии и юстиции. Страны Содружества наращивают взаимодействие в борьбе с экстремизмом, трансграничной преступностью. Son los grandes asuntos que escriben la crónica de este 26 de diciembre. Terminamos estas noticias. Enseguida volvemos con más información, la mejor programación aquí en Negocios Televisión y nuestro canal de YouTube.